Hoy vamos a hablar de los luditas. Y un adelanto, la idea que ha quedado de ellos, pues igual no es del todo correcta. Seguro que la palabra ludita suena. Se suele usar un poco de broma, ¿no? Cuando alguien no se aclara con el móvil o dice que prefiere un libro de papel a uno electrónico. Sí, básicamente se usa para hablar de alguien que parece que odia la tecnología. Una persona que está como en contra del progreso, que no quiere saber nada de ordenadores, de móviles o de lo que sea que se invente. Pero, ¿y si la historia real no tuviera nada que ver con eso? Los luditas de verdad no odiaban la tecnología. Lo suyo fue una lucha por la dignidad, por la justicia y, al final, por pura supervivencia. Así que vamos a desmontar ese mito. Vale, para entender todo esto tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a la Inglaterra de principios del siglo XIX. Un momento clave porque el mundo estaba a puntito de cambiar para siempre. A ver, antes de que llegaran las grandes fábricas, la gente que trabajaba en el sector textil eran artesanos supercualificados. Pensemos en tejedores que curraban en sus propias casas o en pequeños talleres. Ellos controlaban sus horarios, su ritmo y sentían un orgullo tremendo por la calidad de lo que hacían. Su habilidad era su seguro de vida. Vamos, les daba respeto y sobre todo una economía estable. Y entonces llegó la revolución industrial. Fue como una explosión de nueva tecnología, sobre todo con las máquinas de vapor. De repente se podía producir a una velocidad que nadie había visto jamás. Y claro, el trabajo se movió. De hacerse a mano en casa, pasó a hacerse en masa, en unas fábricas enormes y, por cierto, muy ruidosas. El cambio fue brutal. Imagina el shock. De un día para otro, todas esas habilidades que los artesanos habían tardado años en perfeccionar ya no valían casi nada. Pasaron de ser dueños de su tiempo a currar jornadas interminables, de 14 o hasta 16 horas, y todo por sueldos de miseria y en unas condiciones horribles. El impacto fue, de verdad, devastador. Claro, ante una amenaza tan directa a su forma de vida, a su futuro y al de sus familias, pues esta gente decidió que no se iban a quedar de brazos cruzados. Y así, justo así, es como nació el movimiento ludita. Y aquí viene la clave de todo, el punto más importante. Los luditas no eran antitecnología, no odiaban las máquinas. Lo que odiaban era cómo los dueños de las fábricas las estaban usando. Las usaban para reventar los salarios, para sacar productos de peor calidad y, en definitiva, para destruir la estabilidad económica de miles de familias. Y ojo, no eran un grupo de gente enfadada sin más. Sus peticiones eran súper concretas y, si lo piensas, bastante razonables. Pedían cosas como un salario mínimo justo para poder vivir, mejores condiciones laborales, más seguridad. Y también pedían que se controlara el uso de máquinas que producían cosas de baja calidad, básicamente para engañar a los compradores. En resumen, querían tener voz y voto en cómo la tecnología iba a cambiar sus vidas. Su método de protesta estaba muy organizado. No era un caos. Actuaban por la noche, en secreto, y sus ataques eran, digamos, quirúrgicos. No iban a por cualquier telar, sino que elegían específicamente las máquinas de los dueños que tenían peores prácticas, los que pagaban sueldos de hambre. Y un detalle fundamental, su violencia era contra la propiedad, contra las máquinas, pero ponían muchísimo cuidado en no hacerle daño a ninguna persona. Bueno, como es de imaginar, a los dueños de las fábricas y al gobierno británico esto no les hizo ni pizca de gracia. La respuesta fue increíblemente dura. Mira, para que nos hagamos una idea de la magnitud, el gobierno mandó 12.000 soldados a las zonas industriales para parar las protestas. 12.000. ¿Sabéis cuántos soldados británicos estaban luchando en ese momento contra Napoleón en España? Menos. O sea, el gobierno consideraba que sus propios trabajadores eran una amenaza más grande que el ejército de Napoleón. Es una locura. La cosa se puso muy seria muy rápido. En apenas un año, el gobierno no solo mandó al ejército, sino que sacó una ley nueva que decía que romper una máquina se castigaba, con la pena de muerte. El mensaje no podía ser más claro. La propiedad, una máquina, valía más que la vida de una persona. El golpe de gracia llegó en 1813, con el juicio masivo de York. Fue una operación del gobierno para meter miedo a todo el mundo. Decenas de personas acusadas de ser luditas fueron condenadas. A unos los ejecutaron en la horca, a la vista de todos, para que sirviera de ejemplo. A otros los deportaron para siempre a la otra punta del planeta, a colonias penales en Australia. Claro, después de una represión tan brutal, el movimiento no podía seguir. Fue aplastado. Pero su historia no acaba ahí, ni mucho menos. De hecho, las preguntas que ellos pusieron sobre la mesa son hoy, quizás, más importantes que nunca. Efectivamente, para 1817 ya no había ataques. El movimiento ludita como tal había sido derrotado. Pero la gran pregunta que ellos lanzaron sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cómo hacemos para que el progreso tecnológico beneficie a toda la sociedad, y no solo a unos pocos? Esa pregunta sigue sin tener una respuesta clara.
Pero su legado es enorme, es innegable. Fueron pioneros de los primeros grupos de trabajadores que se organizaron para defender sus derechos. De alguna manera pusieron la semilla de lo que luego serían los sindicatos modernos y nos obligaron a debatir sobre el coste humano del progreso. Su historia resuena muchísimo hoy en día, en cada debate que tenemos sobre la inteligencia artificial, la automatización, los robots y el futuro del trabajo. Al final, la gran lección es que el progreso no es algo neutral. La innovación tecnológica siempre crea ganadores y también crea perdedores. Y la historia de los luditas es quizás el recordatorio más potente de esta realidad. Así que la próxima vez que alguien oiga la palabra ludita, quizás la vea con otros ojos. No como alguien que odia la tecnología, sino como alguien que se hace una pregunta muy importante. ¿A quién beneficia de verdad todo este progreso? Y esa es la pregunta final que queda en el aire. Ahora que la inteligencia artificial y la automatización están cambiando nuestro mundo a toda velocidad, ¿estamos escuchando a los luditas de hoy? ¿Estamos prestando atención a la gente cuyo futuro está en juego?